En el clásico de 2004, Chicas Pesadas, la protagonista Katie resuelve un límite muy difícil en una competencia de matemática. ¿Cómo lo hizo? Te voy a contar cómo yo creo que lo hizo Katie, con reglas del L'Hopital. Lo primero es notar que el denominador simplemente es seno al cuadrado de x, y entonces, si x tiende a 0, vamos a tener que el numerador, logaritmo de 1 menos x menos seno de x, va a tender a logaritmo de 1 menos seno de 0. Y por supuesto, esto es 0, porque el logaritmo de 1 es 0 y seno de 0 también. Por otra parte, el denominador, seno cuadrado de x, va a tender a seno cuadrado de 0, que, como siempre, es 0. Entonces va a quedar un límite de la forma 0 partido por 0 y podemos aplicar reglas del L'Hopital. Si aplicamos L'Hopital, entonces nos va a quedar que va a ser límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador. La derivada del logaritmo es 1 partido 1 menos x, y por regla de la cadena, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es menos 1, menos la derivada de seno, que es simplemente coseno, partido todo por la derivada de seno cuadrado. Por regla de la cadena vamos a derivar el cuadrado, queda 2 veces seno de x, por la derivada de lo que está dentro del cuadrado, y la derivada de seno es coseno. O sea que, si factorizamos en el numerador por menos 1, nos queda menos límite cuando x tiende a 0 de 1 partido 1 menos x más coseno de x, todo esto partido por 2 veces seno de x coseno de x. Si fueras Katie, seguramente estás pensando, bueno, aplico reglas del L'Hopital otra vez, pero hay que chequear si efectivamente queda una forma indeterminada o no. Veamos si es así. Si x tiende a 0, nos va a quedar entonces que en el numerador 1 partido 1 menos x más coseno de x va a tender a 1 partido 1 menos 0 más coseno de 0. Y esto es 1 más 1 que da 2, o sea, el numerador tiende a 2. Ya vemos que no podemos aplicar reglas del L'Hopital. De hecho, el problema ya está resuelto, porque no va a quedar 0 partido por 0 o infinito partido infinito. Mientras tanto que el denominador, que es 2 veces seno de x coseno de x, va a tender a 2 veces seno de 0 coseno de 0. Y como seno de 0 es 0, entonces el denominador va a tender a 0. Es decir, el límite completo va a tender a una expresión de la forma menos 2, por el menos que estaba antes, partido por 0. Cuando sucede esto, es decir, cuando el límite tiende a una fracción donde el numerador no es 0 y donde el denominador es 0, inmediatamente el límite no existe porque hay una vecindad del punto donde la expresión tiende a más o menos infinito. Para ver exactamente el tipo de no existencia, tomemos límites laterales. Si x tiende a 0 por la derecha, entonces el denominador, que es 2 veces seno de x coseno de x, tiene signo positivo, porque si es un número pequeño pero positivo, el seno es positivo y el coseno también es positivo. Así que esto tiende a 0, pero por la derecha. Mientras tanto que si x tiende a 0 por la izquierda, pasa lo contrario, porque acá tenemos 2 veces seno de x coseno de x, y en este caso seno, como es un valor del ángulo pequeño pero negativo, entonces es negativo porque seno es una función impar, y por otra parte el coseno da positivo porque es una función par. Entonces esto va a tender a 0, pero por la izquierda. Podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha da menos infinito. ¿Por qué motivo? Porque tiende a una expresión de la forma menos 2 partido en un 0 por la derecha. Así que voy a tener un número negativo partido en un número muy pequeño, pero positivo. Por otra parte, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda tiende a más infinito por el mismo motivo. En este caso tengo un número negativo, menos 2, dividido en un número muy pequeño, pero negativo. Entonces va a quedar infinito positivo. Como los infinitos dan distintos, entonces podemos decir de que el límite original no existe. Ojo que no hubiese existido aunque hubiese sido el mismo infinito, porque infinito no es un número real, solamente que en este caso ni siquiera tiende al mismo infinito por ambos lados. Acá te dejo el gráfico para que veas el comportamiento de la función. Ahora, todo esto suponiendo que Katie sabía la regla del L'Hopital, que se la enseñaron en su escuela, pero ¿qué hubiese pasado si no la supiese? ¿Hubiese podido resolver el problema y ganar el concurso? La respuesta es sí, y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Eso sí, el límite sin L'Hopital es muy difícil, así que vamos a necesitar la ayuda de otros dos límites antes de poder resolverlo. El primero es el que está en la pantalla, le vamos a llamar L, es un límite difícil sin L'Hopital, y para resolverlo vamos a ocupar la sustitución x es igual a 3u. Puede verse raro, pero ya te vas a dar cuenta que nos va a ser tremendamente útil.
Si x tiende a 0, entonces a u no le queda otra que tender a 0 también. Entonces el límite L va a ser igual a límite cuando u ahora tiende a 0 de x, que es 3u, menos seno de x, que es 3u, otra vez, partido en x al cubo, que al reemplazar nos queda 27u al cubo. Resolvamos ahora seno de 3u. Seno de 3u lo podemos resolver escribiéndolo como seno de 2u más u y ocupando la identidad de seno de una suma. Y eso es seno de lo primero, o sea, seno de 2u, coseno de lo segundo, más seno de lo segundo, seno de u, por coseno de lo primero, coseno de 2u. Ahora, sabemos cuánto vale, lo voy a escribir acá, seno de 2u. Seno de 2u es 2 veces seno de u, coseno de u, seno del ángulo doble. Y también sabemos cuánto es el coseno del ángulo doble. Eso es coseno cuadrado de u menos seno al cuadrado de u. Pero esto último lo vamos a escribir solamente en términos de seno. Y nos va a quedar 1 menos 2 veces seno cuadrado de u, escribiendo coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado y restando los senos. Vamos a reemplazar todo esto, veamos qué da. Nos va a quedar 2 veces seno de u por coseno de u, pero juntado con este otro coseno queda coseno cuadrado de u, más seno de u por coseno de 2u, que por supuesto, como vimos antes, es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de u. Igual que antes, vamos a escribir el coseno como 1 menos seno cuadrado de u, el coseno cuadrado, y vamos a distribuir. Cuando distribuyamos nos va a quedar 2 veces seno de u cuando queda multiplicado por el 1 y luego menos 2 veces seno cubo de u. Y luego la otra distribución nos va a quedar más seno de u menos 2 veces seno al cubo de u. O sea que sumando los términos, vamos a sumar estos senos que están acá, nos va a quedar que esto es exactamente 3 veces seno de u, y restando estos términos que están acá nos queda menos 4 seno al cubo de u. Y esa es una expresión para seno de 3u expresado solamente con senos. Reemplazamos y acá pasa la magia. Lo que vamos a hacer es agrupar la división con 27u cubo con estos términos que están acá. Nos va a quedar entonces 3 veces límite cuando u tiende a 0, factoricé por el número 3, y acá queda u menos seno de u partido todo por u cubo, y el 27 del denominador también lo vamos a sacar fuera del límite, menos 4 veces partido en 27, misma idea, del límite cuando u tiende a 0 de seno de u partido por u, todo esto al cubo. La magia sucede en que este límite es el mismo del comienzo, o sea, vale L, independiente si está con X o si está con U. Y este límite, por supuesto, vale 1, porque el límite de seno de U partido por U, cuando U tiende a 0, vale 1, y 1 al cubo es 1. Así que nos queda una ecuación para L. L va a ser igual a 3 partido 27L menos 4 partido 27. Y de acá despejamos el valor de L. Vamos a multiplicar, por supuesto, por 27 primero. Nos va a quedar 27L, va a ser igual a 3L menos 4. Agrupamos, nos queda 24L es igual a menos 4. O sea que L va a ser igual a menos 4 partido 24, que es lo mismo que menos 1/6. Y ese sería el valor del límite. Ahora, un detalle importantísimo para esta técnica. Se supuso implícitamente que el límite existía para que esta técnica sea válida. Se puede demostrar, pero no lo voy a hacer en este video por un tema de tiempo. Ya sería más largo que lo que ya va a quedar el video. Este límite, también muy difícil, lo vamos a hacer con una técnica similar. Vamos a llamar x a 2u y cuando x tiende a 0, u va a tender a 0 también. Entonces, suponiendo que el límite existe y vale L, muy importante, nos va a quedar que L va a ser igual al límite cuando u tiende a 0 de e a la 2u menos 1 menos 2u, todo partido en x cuadrado, que en este caso es 4u cuadrado. El e a la 2u me sugiere un cuadrado de binomio, que no tengo, así que lo voy a intentar formar sumando 0. Vamos a escribir límite cuando u tiende a 0 de e a la u al cuadrado, que es e a la 2u, menos 2e a la u más 1 para que se forme un cuadrado de binomio. El problema es que no tengo eso, así que lo tengo que sumar para que quede suma 0. Más 2e a la u
en este caso menos 2, para que quede el menos 1 original, el que está acá, menos 2u, que es el que estaba también originalmente. Y todo esto partido por 4u cuadrado. Si te fijas, esto lo podemos expresar de una manera bastante interesante, muy similar al límite anterior. Lo podemos expresar como e a la u menos 1 todo al cuadrado. Y luego de eso podemos expresar esto más 2 factor de e a la u menos 1 menos u. Todo partido, por supuesto, por 4u cuadrado. Y acá yo creo que ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a juntar los términos, acá en morado el primero y acá en morado el segundo. O sea que nos va a quedar un cuarto por el 4 del denominador del límite cuando u tiende a 0 de e a la u menos 1 partido por u todo al cuadrado más 2 cuartos, que es un medio por supuesto, del límite cuando u tiende a 0 de e a la u menos 1 menos u todo partido por u cuadrado. Ahora, un detalle sumamente interesante e importante es que el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 partido por x es igual a 1, un límite clásico de cálculo, y entonces vamos a tener que este límite primero vale 1 al cuadrado, que es 1, y el segundo es igual al límite original que supusimos que existía, así que vale L. O sea que igual que antes nos queda una ecuación para L. L va a ser igual a un cuarto por 1, que es un cuarto, más un medio por L. Podemos multiplicar todo por 4, por supuesto, nos va a quedar 4L es igual a 1 más 2L, es decir que 2L va a ser igual a 1, por ende L, el valor del límite que nos interesa, es igual a 1 medio. Si te han gustado todas estas técnicas, dale me gusta al video para que se pueda esparcir y así llegar a más personas. Gracias. Ahora por fin nos vamos con el límite sin L'Hopital. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por x cuadrado. Y vamos a juntar el seno con el x cuadrado del numerador y el logaritmo con el seno con el x cuadrado del denominador. Nos va a quedar entonces límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de 1 menos x menos seno de x partido por x cuadrado por x cuadrado partido por seno al cuadrado de x. Ahora, esta última expresión, por supuesto, es lo mismo que x partido seno de x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es, como ese límite existe, vamos a separar los límites. Nos queda el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de 1 menos x menos seno de x partido por x cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de x partido seno de x todo al cuadrado. Ahora, este último límite vale 1, así que no va a afectar en nada el cálculo del primero. Nos vamos a quedar con el primero. Lo que vamos a hacer ahora es en el numerador sumar 0. Lo vamos a hacer de esta manera. Menos x más x. Y lo vamos a agrupar de una manera muy conveniente. Vamos a decir que esto es límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de 1 menos x menos x. Estoy ocupando este que está acá. Y luego más x menos seno de x. Ahí estoy ocupando el segundo, por supuesto. Y todo esto va a estar partido por x cuadrado. Y ahora los voy a separar, suponiendo que existen. Ya nos vamos a dar cuenta que efectivamente el de la derecha sí. Nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de 1 menos x partido todo por x cuadrado más el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x partido por x cuadrado. Esto va a ser válido si al menos uno de ellos existe. Fíjate que el segundo límite se parece mucho al que hicimos antes, ¿verdad? Así que vamos a multiplicar arriba y abajo por x partido por x y nos va a quedar que esto es límite cuando x tiende a 0 de x factor de x menos seno de x y todo esto partido por x al cubo, que podemos separar, insisto, otra vez, límite cuando x tiende a 0 de x por el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x partido por x al cubo. Y no hay ningún problema en separarlos de esta manera porque, como ya vimos antes, este límite vale menos un sexto. Así que el resultado va a ser
el límite del primero, que es 0, por menos un sexto, así que el resultado es 0. El segundo límite vale 0 entonces. Para resolver el único límite que nos queda, vamos a hacer la sustitución u igual a logaritmo natural de 1 menos x. Y bueno, cuando x tiende a 0, u va a tender a logaritmo de 1, y logaritmo de 1 es 0, así que ningún problema ahí. Para despejar la x vamos a exponenciar a ambos lados, nos va a quedar entonces exponencial de u va a ser igual a 1 menos x, y despejando la x nos queda que x va a ser igual a 1 menos exponencial de u. Si reemplazamos todo esto en nuestro límite, nos queda límite cuando u tiende a 0 de logaritmo de 1 menos x, que ya vimos que es u por la sustitución, menos x. Pero bueno, x en este caso es 1 menos exponencial de u, le cambiamos los signos por el menos que estaba antes. Y todo esto partido en x cuadrado, que va a ser 1 menos e a la u todo al cuadrado. Se ve feo, pero te vas a dar cuenta que lo podemos resolver con todo lo que hicimos antes. Lo primero es percatarnos de que lo podemos escribir como límite cuando u tiende a 0 de e a la u menos 1 menos u más 2u. Esto con la intención de que se parezca al numerador que vimos antes con la exponencial. Partido en e a la u menos 1 al cuadrado, porque como está al cuadrado, da lo mismo si es a menos b o es b menos a. Y ahora voy a multiplicar arriba y abajo por 1 partido en u cuadrado, con la intención que quede como los límites que ya conocimos. Entonces nos queda límite cuando u tiende a 0 de. Arriba va a quedar e a la u menos 1 menos u más 2u, partido todo por u cuadrado. Y abajo nos va a quedar e a la u menos 1 partido por u, todo al cuadrado. Como el límite del denominador existe, podemos separarlos. Nos va a quedar límite cuando u tiende a 0 de e a la u menos 1 menos u más 2u. Todo esto partido por u cuadrado. Partido en el límite cuando u tiende a 0 de e a la u menos 1 partido por u todo al cuadrado. Y ahora este límite, como ya conversamos, vale 1 al cuadrado, que es 1. Así que el límite original va a ser igual al límite cuando u tiende a 0 de e a la u menos 1 menos u más 2u, partido todo por u cuadrado, pero lo vamos a separar muy convenientemente. Acá un u cuadrado y acá un u cuadrado. Y vamos a separar los límites porque, para variar, el primero existe. Nos va a quedar límite cuando u tiende a 0 de e a la u menos 1 menos u partido por u cuadrado más límite cuando u tiende a 0 de 2 partido por u. Y como ya calculamos antes, el primer límite, por fin, vale 1/2. Mientras tanto que el segundo no existe por un motivo igual que lo que vimos al principio, y que es que queda algo de la forma 2 partido por 0, y nuevamente por el análisis del principio vamos a tener que este límite no existe porque da infinitos distintos al aproximarnos por la derecha y por la izquierda. Ahora, ¿qué método te gustó más? ¿Y cómo piensas tú que lo hizo Katie en la película Chicas Pesadas? Escríbeme en los comentarios lo que tú piensas. Mientras tanto, acá te dejo otro video interesante para que sigamos conversando juntos. Te espero ahí.